Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos al último programa del año. Sí, el último programa del año. O, para los que pueden ver la repetición, puede ser el primer programa de 2022. Estamos en Barómetro, la 10ª temporada de la televisión regional de Magallanes, y este verano no paramos. Este verano seguimos también con Barómetro. Hoy, en nuestro último programa para jueves 30 de diciembre del 2021, tenemos con nosotros a la delegada presidencial Jennifer Rojas. ¿Cómo está, Jennifer? Bienvenida al programa. Muchas gracias, muy contenta de estar nuevamente en Barómetro. Y además con el último programa del año, ya sí. No puedo creer que estamos a jueves 30 de diciembre, impresionante como el tiempo ha volado los últimos años, la verdad. Sí, los 2 años en pandemia como que ha pasado más rápido el tiempo. Exactamente, es como que es marzo, yo recuerdo marzo 2020, que claro, hasta ya nos confundimos y estamos en diciembre de 2021. Sí, son 21 meses. Exactamente, es súper intenso. Súper intenso, y además que es raro que pase tan rápido el tiempo cuando supuestamente hicimos menos cosas, porque gran parte del tiempo, y hoy día sacaba la cuenta, Magallanes, el 70%, Jennifer, de los 21 meses estuvo confinado. El 70% es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Sí, pero hubo un cambio de vida, un cambio de adaptarse a un montón de situaciones. Para mí el último año y medio ha sido todo lo contrario, ha sido mucho más trabajo que otras veces, pero desde la otra arista hay muchas personas que tuvieron que confinarse y también adaptarse a esta nueva forma de convivir que a la larga en los últimos meses ya cambió. Los niños en telestudio, los que podían, los que no, tratando de aprender de distintas fórmulas en la casa, algunos a través de pantallas, otros a través de guías. Sí, yo creo que eso hizo que el tiempo volara, tratando de adaptarnos a las nuevas formas de vivir al lado de este coronavirus que tanto nos ha golpeado. Usted, Jennifer, asumió en septiembre del 2020 como intendenta de Magallanes. Así es, 22 de septiembre. Y dejará el cargo el 10 de marzo de 2022, vale decir, el próximo año ya, aunque estamos al lado del próximo año, pero como delegada presidencial. ¿Qué significado tiene el haber sido la última intendenta de Magallanes y qué significado tiene el ser la primera delegada presidencial de Magallanes? La verdad es un honor haber sido la última intendenta de la región. Creo que en alguna parte saldrá eso de que traté de ser un aporte para mi región durante la última gestión de un intendente y también haber tratado de hacer lo mejor posible en esta nueva institucionalidad que, por cierto, no ha sido fácil, ha sido muy compleja, sobre todo para que las personas puedan entender de qué se trata. Yo creo que... Eso le iba a preguntar, ¿en qué cambia el rol de intendenta a delegada? Cambian que en este minuto yo no administro fondos regionales. Ya. En eso, el resto de las carteras, la coordinación con los servicios públicos, las políticas, la bajada de las políticas públicas a nivel regional, las hacemos nosotros a través de la delegación en conjunto con las distintas seremías, direcciones de servicio. La única diferencia hoy día es que no tengo recursos frescos, que eso es lo que la verdad era como ese brazo armado, siempre he dicho, del gobierno regional de poder tener disponibilidad presupuestaria muchas veces inmediata, estos fondos de asignación directa, postulación a algunos fondos tanto sociales, deportivos, etcétera, que tienen mucha más liquidez a nivel regional. Creo que esa ha sido como la primera o como el gran cambio de este traspaso de intendenta a delegada presidencial. Si me preguntas algo más allá, la verdad que no lo he sentido, porque además hubo una fusión con la gobernación de la capital provincial. Por tanto, el trabajo también aumentó un poco más en los temas más administrativos, en tener que ver cosas directamente. Pasa a tener también el trabajo que tenía el gobernador provincial de Magallanes, de la provincia de Magallanes. Exactamente, con los temas de los pasos fronterizos y una serie de temas más administrativos que antes se veían directamente desde la gobernación
Y la Intendencia ha jugado otro rol y ahora vemos todos juntos, la verdad, con un equipo de personas mucho más grandes, que ha sido todo un desafío poder adaptarnos a esta nueva institucionalidad, poder hacer estas nuevas divisiones, poder conjugar a los funcionarios, que la verdad aprovecho este espacio terminando el año para agradecer a todos los funcionarios del Ministerio del Interior, a los que eran parte de la exintendencia, exgobernación, todos ahora de la delegación, porque han sido el pilar fundamental para poder llevar a cabo las funciones, porque han sido súper comprensivos con todo lo que les ha pasado últimamente y con todos los temores que tienen con respecto, por ejemplo, a lo mucho que se dice sobre la futura figura de un delegado presidencial. Sí, que lo vamos a conversar también. Sí. Ahora, todas las bajadas de las políticas públicas del gobierno la hace en cada región la delegada presidencial. Exactamente, ¿cierto? sí. Ahora, la pregunta es, el presidente electo, Gabriel Boric, que triunfó en las elecciones del 19 de diciembre pasado, ya ha dicho a viva voz que la idea es eliminar el cargo de delegado o delegada regional. ¿Con eso también se eliminarían las delegadas o delegados provinciales? La verdad es que es porque eso debiera venir en la nueva Constitución. Exacto, pero de hecho Boric va a tener que nombrar ahora, para el 11 de marzo, un delegado o delegada regional. Por supuesto, es el representante del presidente en cada una de las regiones y a partir de esa figura es cuando él también puede empezar a hacer los nombramientos de las otras carteras, porque es el intendente actual delegado el que propone esos nombres hoy en día y tiene que tener además su representante como Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La verdad es que me imagino que es un tema que él tiene pensado, que ha evaluado cómo se va a hacer. ¿Usted cree que es conveniente eliminar al delegado? Creo que no, porque creo que por algo hay un proceso de descentralización. Sí, es complejo para las personas ver esta dualidad de funciones, que piensan que hacemos lo mismo, que por supuesto que no es así. Pero creo que el presidente tiene que tener un representante que conduzca las políticas públicas de lo que él quiere hacer y de su programa de gobierno. Pensemos que ahora podrían tener cierta similitud en cuanto a partidaria políticamente a nivel regional, pero siempre el presidente tiene que tener un representante. Pongamos en el caso adverso, hubiese salido un gobernador regional de otra tendencia política. Acá obviamente para todos tiene que primar el beneficio de las personas, pero en la práctica sabemos y hemos visto que no para todos los políticos lamentablemente es igual. Usted lleva 15 meses como intendenta o delegada presidencial. Pasa la historia también con un récord que no es para vanagloriarse quizás, pero usted va a ser la única persona que ha dirigido los destinos Magallanes en su mandato completo en pandemia. Es más difícil, obviamente, que cualquier gobierno o mandatar cuando estamos en un estado normal. El estar a cargo de una región, yo se lo pregunté alguna vez si podía dormir tranquila, porque usted asumió en septiembre y las peores cifras fueron el 6 de octubre del año pasado. Entonces, las 2 semanas. Sí. Claro, entonces le tocó todos los meses, y hasta marzo seguramente vamos a estar en plena pandemia, todos los meses que usted estuvo a cargo de la región en pandemia. La verdad, duermo poco, duermo muy poco, pero con la conciencia muy tranquila. Muchas veces uno se desvela o se despierta de madrugada pensando en lo que viene el día siguiente, en cómo gestionar cosas nuevas, en cómo en su minuto, cuando estábamos en el pic más complejo, qué más gestionamos. Y no lo pasaba solamente yo, lo pasaba el Seremi de Salud, la Seremi de Economía, los directores de servicio, la directora de Cercotec, por ejemplo, viendo cómo levantar programas. Y no quiero ser egoísta en no dejar de nombrar varios, la Seremi de Gobierno, el actual Seremi de Gobierno, la verdad que fue un trabajo de mucho tiempo, de ver en qué estábamos fallando, en qué recursos había que levantar, qué parte de la estrategia no se estaba aplicando bien en Magallanes. Sí, la verdad es que nos quitó el sueño y nos sigue quitando el sueño a muchos de nosotros que tenemos ese compromiso arraigado con sacar a la región adelante. Pero creo que queda esa satisfacción de que poco a poco vamos saliendo de esta crisis, disculpa la palabra, como que este hoyo negro, la verdad, que ha afectado tanto a las familias del mundo, del país, sobre todo a las magallánicas. Hoy día tenemos nuevas variantes que hemos visto, está esta llegada de Omicron que todavía no se ha
podido constatar a nivel regional, si tenemos muestras enviadas al ISP, pero que también siempre hacen que las personas estén con cierto temor. Claro. ¿Qué va a pasar? Hay muchas personas que han dicho, pucha, me voy a ir de vacaciones, ahora de nuevo me voy o no me todos voy. Estamos con ese temor, queremos todos. tomar otro aire después de tanto tiempo. Por otra parte está el sector turismo, que nos dice cuándo va a parar esto, necesitamos levantarnos. Entonces cuesta, y eso quita un poco el sueño, ver cómo uno puede equilibrar las dos posturas. No desde un punto de vista económico, como muchas veces dice la gente, sino como un punto de vista social, que también tiene que ver con la parte económica de tantas familias que viven en base al turismo o que viven a través de la logística que conlleva el turismo, y también cómo protegemos a las personas. Hoy día se anunció que lamentablemente la frontera de Dorotea no va a abrir. Claro. Y de hecho recibí esta tarde un llamado de una persona que conozco, una compañera de universidad que estaba muy afectada porque quería ir a ver a su mamá el 28 de noviembre. Y es completamente comprensible. Y ahí uno tiene que explicar que tenemos un retroceso de Puerto Natales a fase de preparación, debido a que en los últimos 14 días aumentaron en más de 200% los casos. Sí. Ayer hablaba con los gremios de turismo y me decían, sí, pero son 30 y tantos casos. No son 200, y yo le decía, pero por la cantidad la incidencia en Natales es mucho mayor. La cantidad de población de Natales es 7 veces menos que Punta Arenas. Yo le decía, es lo mismo que Punta Arenas aparezca hoy día con 224 contagios. Claro. Y ahí vamos dialogando, entendiendo y viendo cómo podemos ir reforzando estrategias. Por ejemplo, en Natales hay 3.427 personas hasta el día de ayer que no han recibido dosis de refuerzo. Y no tengo mayor cantidad de camas críticas en Puerto Natales. ¿Y Río Don Guillermo también se retrasa? Río Don Guillermo se tomó la decisión de retrasar. Que era el 1 de enero, era ahora el fin de semana. Sí, estaba pensado, desde el 15 de noviembre hicimos el anuncio, pero no pudimos llegar con temas logísticos. Hay temas logísticos ahí, de licitaciones que se cayeron para comprar algunos containers, algunas ampliaciones, de un internet que necesitamos más rápido para poder escanear todos los pasos y toda la documentación que se pide y hacer algo expedito que no provoque aglomeraciones de personas, que no vaya a ir contra la salud de quienes están haciendo esos trámites. Entonces tuvimos que postergarlo y ver cómo funcionaba el paso integrado, integración austral, sí, que es Monte Aymon, y también Dorotea, pensando la cercanía que tienen en cuanto a familias los natalinos con Río Turbio 28 de noviembre. Claro, mire, en estos momentos a mí me está llegando la información respecto de la provincia de Santa Cruz, que también es peligrosa para la región de Magallanes. Acá me están informando, me dicen que habrían aumentado los casos. Mira, la cosa se complicó en la provincia de Santa Cruz. Hoy 346 nuevos casos en Santa Cruz, nuestro vecino. Positivo a COVID-19, lo que se representa un total de 943 activos en la provincia de Santa Cruz. Cuando nosotros tenemos 120, creo, más o menos activos. 127 al día de hoy. En Magallanes. Entonces, ¿los argentinos también se pueden asustar? Por supuesto, y además tenemos que proteger a nuestra gente. O sea, tiene un aumento considerable de casos la provincia de Santa Cruz, que está al lado nuestra, y justamente es por donde pasan estos dos complejos fronterizos. Estamos con esta situación de Natales que retrocede a fase 3 con un aumento de contagios, por tanto hay que ser prudentes. ¿Qué pasaría si llega Omicron a la región? ¿Se volverían a instalar barreras sanitarias, como por ejemplo el PCR negativo en el aeropuerto para ingresar a la región? ¿Se volvería a instalar normas sanitarias más estrictas para la región? Yo creo que, bueno, son todas las medidas completamente evaluables, pero hoy día hay que ser realista. El tema de la PCR que se quitó el 1 de diciembre fue una medida que mantuvimos nosotros hasta el último minuto, pero que finalmente no se sustentaba. Yo siempre he dicho que quienes ejercemos cargos públicos tenemos que poder cumplir lo que prometemos. Sí. Y ya llevábamos un tiempo que había muchos reclamos porque no podíamos cumplir. No podíamos cumplir no por medidas que se tomasen a nivel regional, sino porque en el aeropuerto de Santiago, en el aeropuerto de Puerto Montt, como era una medida, nosotros no tenemos incidencia sobre el personal de esas regiones, por tanto no podemos exigir a otra región que esté controlando estrictamente, etcétera, etcétera, y en cierta medida igual tenemos que ir avanzando con las políticas del resto del país. Por tanto, creo que son medidas que tenemos que ir evaluando. Ya tuvimos en un inicio este pánico, porque fue pánico para todo el mundo de la llegada de Delta, y vimos cuál fue el resultado. Afortunadamente en nuestra región, con los porcentajes tan altos de vacunación, no hemos tenido una gran incidencia de... sí, aumentaron los contagios, pero no la mayor ocupación de camas críticas, ni tampoco un alza demasiado progresiva en cuanto a los fallecimientos. Omicron también se ha visto que quizás es más contagioso, pero es menos letal. Claro. Entonces,
cada cosa se tiene que ir evaluando en su mérito, y yo creo que hasta el minuto, mientras no tengamos confirmación y no veamos un aumento exponencial en los casos, vamos a mantenernos con las mismas medidas. Ahora, la apertura de las fronteras, especialmente acá en la región de Magallanes, fue un tema que ustedes lo gestionaron bastante fuerte, fue un tema que hicieron harto hincapié, pero fue por más un tema humanitario, delegada, que un tema de turismo, de incentivar un poco o darle un cierto respiro al turismo magallánico. Principalmente fue un tema humanitario y ya en un segundo punto de la mano también es poder darles un respiro a los gremios turísticos, sobre todo la provincia de Última Esperanza, que ha estado muy perjudicados durante este tiempo. Yo tengo reuniones constantemente con ellos y la verdad están devastados con la situación. Han tratado de repuntar al turismo y no han podido. O sea, hay mucha gente que teme quebrar hoy día. Yo tengo una persona, un conocido, no voy a decir su nombre obviamente, que trabaja en frontera, y que yo conversé con él los días que se reabría Monte Aymon y le pedí la gauchada, la paleteada, le dije, oye, pregúntale a la gente por qué está cruzando. Y me dice que la gran mayoría cruzaba por temas humanitarios, que no cruzaba por ir a comprar facturitas ni a disfrutar de la rica carne y exquisitez de Río Gallego, cruzaba por temas humanitarios. Sí. Entonces, especialmente en estas fiestas de fin de año, cruzaron antes de Navidad cuando se reabre el 22 y claro, y quieren permanecer por estos días acá y después en enero van a volver, pero por temas turísticos muy poco. Quizás Río Don Guillermo podía haber sido más por temas turísticos. Exacto, Río Don Guillermo porque hace la ruta Torres del Paine, los glaciares de Calafate, pero Dorotea e Integración Austral, la verdad, obedecen un tema mucho más familiar. Yo creo que en un 99% tratando de decir lo que pude ver en terreno y de lo que he vivido durante todo este tiempo con los movimientos que han querido la apertura de fronteras. Sobre todo queremos ver a nuestras familias. Yo me he comunicado con mujeres maravillosas, la verdad. Está María Antonieta, está Carolina, estaba Jimena desde Río Gallegos, con las que me comuniqué directamente, más otros dirigentes más, y que ellos lo veían solamente por un tema humanitario, de querer ir a abrazar a su familia que no veían hace más de 2 años. Muchos adultos mayores que no conocían nietos, por ejemplo, muchas personas, perdón, el día del 22, por ejemplo, estuve conversando con un caballero que venía entrando a Chile y me dice que él venía solamente a hacer un funeral simbólico de su padre. Él no pudo venir al funeral de su padre y necesitaba cerrar ese ciclo. Él venía a Chile solamente a venir a despedirse de su padre que había fallecido hace unos 2 meses. Luego muchos casos de reencuentros familiares que no se veían a 2 años. Me tocó una niñita que me llamó mucho la atención y creo que dio hasta algunas cuñas, que me decía que Papá Noel había cumplido, porque ella le pidió una muñeca y además le pidió que abriera las fronteras para poder ver a sus abuelos y poder darles un abrazo y hacer las cosas ricas que hacían siempre. Entonces me dice, Papá Noel cumplió. Una niña de, no recuerdo, la de Matilde, haber tenido unos 4 años y lloraba a mares. Y obviamente son cosas que uno como madre, como magallánica, le aprieta en el corazón. O sea, cosas tan pequeñas, pero tan importantes como un abrazo para miles de personas son realmente importantes, y por eso nosotros estuvimos también solicitando esta apertura de fronteras, que no fue un tema antojadizo de Chile. Ya quiero ser súper clara. Hoy día, bueno, y estos días que he hablado con muchas personas, nosotros necesitábamos la apertura de Argentina. Acá nunca se ha negado el ingreso de un chileno. Ni tampoco se ha negado el ingreso de un argentino por causas humanitarias durante toda la pandemia en las fronteras que han estado abiertas, que son Monte Aymon y San Sebastián. Pero ¿en qué topábamos, por decirlo de alguna forma, en que los argentinos no podían retornar a su país? Claro. Nosotros siempre permitimos el paso, y el primer paso, entre comillas, que se abrió fue el aeropuerto internacional. Y ahora recién comenzaron a abrirse algunas fronteras por ambos lados. De hecho, nosotros abrimos el 22, pero hubo fronteras, por ejemplo la de Futalelfú, que no pudo abrir, abrió por el lado chileno, pero Argentina no sacó su resolución. Eso ya comprometía a la provincia, si mal no recuerdo, de Chubut, por ejemplo. Entonces, además, como cada provincia tiene su propia lógica administrativa, al ser un país federado, la verdad que cuesta mucho poder llegar a acuerdos en forma rápida, porque pasan por cada una de las provincias, por el ministro de Salud y Sanidad, por el encargado hay muchos cargos, y además ellos tienen que llegar a la última autorización, que es del nivel nacional, y es ahí donde se pierden muchas veces meses. Ahora hay otra estadística interesante del mandato suyo como delegada o como intendenta en su minuto. Usted tuvo que encabezar acá procesos electorales. 7 procesos electorales en 14 meses. Todo un récord. Todo un récord. ¿Cómo fue ese desafío, delegada?
Fue bonito y me encanta todo lo que tenga que ver con el ejercicio de la democracia. Creo que las elecciones son la mejor forma de... Incluidas primarias. De todo, sí. Es la mejor plebiscito, forma... partió con el plebiscito. Plebiscito, octubre del año pasado. La verdad es que sí, gobernadores regionales... Ya perdí la cuenta, alcaldes, exactamente. Senadores, diputados, presidentes. Wow, sí. Sí, ya perdí la cuenta cuántas elecciones fueron eran. 7 en 14. Pero fue un buen desafío, ¿por qué? Porque estábamos en pandemia, había que resguardar la salud de las personas, había que invitarlas a votar, sobre todo a quienes son el ejemplo de civilidad en nuestra región y en Chile, que son los adultos mayores, claro. Y preocuparse de que estén todas las condiciones sanitarias para que estas personas, sobre todo, no tengan riesgo de contagio. Entonces fue un tremendo desafío, fue trabajo por cada una de esas elecciones, fueron meses de trabajo de muchas instituciones, con las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, con el CERVEL, que cumple un rol fundamental, con los distintos alcaldes, en el caso de cuando había que constituir las mesas y no llegaban los vocales, sobre todo de las comunas más alejadas, Laguna Blanca, Río Verde, Timauquel, comunicándonos activamente con los alcaldes para que pudiesen finalmente constituir las mesas, pero sobre todo por el hecho de brindar seguridad a las personas, tanto principalmente en el área sanitaria. Fueron 7 desafíos bastante importantes durante este tiempo. Y la conformidad que queda también delegada es que en la última elección votan en Punta Arenas, en la región de Magallanes, 78.000 magallánicos, 78.000 habitantes de la región, o sea, todo un récord, pasando por encima incluso de elecciones con voto obligatorio, que fueron hasta la elección del 2010. Entonces, y en medio de una pandemia, porque muchos no se olvidan que estamos en una pandemia. Sí, eso fue también una buena cuenta que sacamos en realidad, de que todos los procesos acá en Magallanes han sido exitosos. Nunca después de una elección tuvimos un alza de casos exponencial como en algún minuto se pensó. Y la verdad que creo que es la mejor forma donde los chilenos y chilenas, en este caso los magallánicos, pueden depositar la imagen de país que quieren dentro, en este caso, de la presidencial de los últimos 4 años. Creo que es la única forma de poder hacerse parte de las decisiones del país, así que me parece sumamente maravilloso que hayan votado más de 78.000 personas. El otro día entrevistaba al doctor Sebastián Ugarte, el rostro amable de la pandemia en nuestro país, y yo le decía al doctor Ugarte, ¿qué opinión le merece ahora que va a haber cambio de gobierno y la pandemia no se va a ir? La pandemia va a pasar de un gobierno a otro en este país, cuando la actual oposición va a pasar a ser, mucha de esa actual oposición, gobierno a partir del 11 de marzo próximo. El tema de la pandemia, las críticas les pueden llegar a ellos, porque aquí la primera víctima de la pandemia fue el ministro Mañalich, que para muchos injustamente es sacado, cuando Mañalich fue el que realizó la mayoría de las compras para la vacunación masiva de nuestro país. Entonces, si usted tuviera que hablar y dejarle alguna lección al próximo mandato, ¿qué le diría? Que tenemos que continuar con las medidas que hemos tomado hasta hoy, que quizás al principio las personas las criticaban mucho, pero finalmente, si nos comparamos con otros países, vamos viendo cómo Chile sigue evolucionando en materia de pandemia. Si bien, como conversábamos hace unos minutos, han existido alzas de casos, estos no han significado gravedad ni mayor cantidad de muertes como en un principio. Lo que quiere decir que a pesar de que algunas personas pueden no estar de acuerdo, algunas piensan que se puede haber cometido al inicio algún error, de algo que no venía hace más de 100 años, claro, creo que vamos en la vía correcta y de hecho la principal herramienta que hemos tenido, y yo creo que nadie, ni siquiera la oposición la desconoce, ha sido el tremendo y exitoso proceso de vacunación que hemos tenido. Y en ese sentido ya está asegurada, y sé que el presidente Piñera se lo señaló al presidente electo, para mediados de febrero ya una 4ª dosis, que ahí hay que estudiar, y lo estudiarán los expertos, si ya es una 4ª dosis de refuerzo o ya parte siendo como parte de la vacunación anual. Claro. Eso tendrán que ver los expertos, pero creo que hay que ser súper responsables las personas que asuman en reconocer que han sido las cosas que se han hecho bien y cómo seguir conduciendo el destino del país, sobre todo con una pandemia que nos ha azotado tan fuertemente, en lo social, en la salud mental, en lo económico. Yo creo que eso también tiene que seguir siendo prioridad. Y ahora, el otro tema que le afectó mucho a Magallanes, especialmente desde el estallido social en adelante, es la crisis social y económica que está viviendo la región, que nunca había tenido cifras de desempleo como las que tuvo hasta hace un tiempo acá en la región. ¿Cómo ha sido lidiar también con una carga muy pesada con una región que se ha empobrecido en los últimos años
y que en medio de la pandemia también, para colmo de males, se cierra una de las empresas más grandes que tenía la región, que es Mininvierno. Es complejísimo más por todo el tema de pandemia, de cómo uno resguarda la salud de las personas, pero también sigue generando fuentes laborales. Finalmente muchas personas perdieron su fuente de empleo producto de la pandemia, tuvieron que irse, sobre todo la fuerza femenina, muchas mujeres tuvieron que volver a la casa porque tuvieron que hacerse cargo de los hijos. Y retrocedimos mucho las mujeres en pandemia y espero que ahora sea el momento de la reactivación. Fuimos muy pocas las que pudimos seguir trabajando, que teníamos el respaldo suficiente para poder ejercer la función laboral o profesional y también en cierta medida alguna las funciones de la casa, de mamá. Pero creo que este ha sido el momento más complejo, tratando de aumentar los índices de empleo, tratando de generar herramientas de capacitación, de reconversión de muchas personas aquí. Hoy día es el minuto de las pymes. Han salido muchas pymes tratando de salvar a las familias magallánicas, y en ese sentido también recalcar que hemos hecho cosas históricas. Por ejemplo, el presupuesto de Cercotec, si mal no recuerdo, es el año 2020-2021, fue lo que había sido en 14 años anteriores en Cercotec. Solamente este año más de 6.000 millones de pesos entre sectoriales y fondos regionales, más de 46 proyectos, programas lanzados. O sea, tuvimos que cambiar completamente la forma de intervenir socialmente, de readecuar todos los programas económicos, etcétera. Es un cambio de switch tremendo el que tuvimos que vivir ahora, todos. Amigos, vamos a hacer un breve alto. Estamos con la delegada presidencial Jennifer Rojas en el último programa del año, haciendo un balance no solo del 2021, sino también de estos 21 meses, de estos 19 meses, ya uno se llega a confundir, de la pandemia. Breve alto y volvemos con más Barómetro. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Estamos en el programa, no vamos a decir resumen, pero programa de fin de año, porque estamos haciendo el balance de todo lo que fue este año 2021, que está terminando. Estamos a un paso de llegar al 2022 y para ello estamos con la delegada presidencial regional en Magallanes, Jennifer Rojas. Jennifer, dentro de las gestiones que se realizaron, yo creo que una de las más importantes, yo ayer lo mencionaba en el programa de radio, la manifestación masiva más fuerte que hubo en la región en el último tiempo fue el bloqueo de rutas por la alza de los combustibles. Y fue fuerte eso, fue fuerte, porque si uno se remonta hacia atrás, las otras manifestaciones grandes que hubo en Magallanes fue el alza del precio del gas, 2011, después del 2016 el tema de los oncólogos. ¿Se recuerda el tema de los oncólogos? Sí. Y siempre Magallanes, cuando ha hecho manifestaciones, ha logrado algo, independiente de lo que se logre, ha logrado algo. Usted gestionó el tema de la subvención del traslado de los combustibles, desde Biobío hasta Cabo Negro, acá en la región de Magallanes. Esa ha sido una gestión bastante importante. Si bien la gente no ha percibido que disminuyan los precios, porque los precios no han disminuido de los combustibles, sí se amortigua un poco. ¿Cree que puede ser una solución definitiva a esa o que se debiera incrementar, el próximo gobierno debiera incrementar algo? Yo creo que esa era la solución más rápida, ¿sí?, más inmediata, en la que podíamos tener injerencia nosotros como gobierno, y que finalmente, partamos de la base que el alza de los combustibles ha sido sostenida durante toda la pandemia, que no se debe al mercado chileno, que Chile tiene que importar el 99% del producto. No es que acá se produzca grandes cantidades de combustibles ni nada. Aclarando eso, la verdad, la herramienta que teníamos en ese minuto era poder financiar el por qué el combustible en Magallanes es más caro que en otras regiones. Y ahí empezamos a ver de dónde sale el combustible.
hacia Magallanes, desde San Vicente, la región del Biobío. Sí. Y ese cabotaje tiene un costo súper variable, pero alrededor de 50 y tantos, 60 pesos. ¿Ya? Y nosotros, por litro. Por litro de combustible. Entonces, la herramienta más inmediata que teníamos era esa, que Magallanes tuviese el precio del resto del país. Ya, y pero del eso resto es del una país donde inversión que sale. tiene que hacer el Estado. Exactamente, y eso fue lo que pudimos hacer. ¿Por qué? Porque las personas necesitaban algo inmediato. Si nosotros nos podíamos a modificaciones de ley, a intervenir en el impuesto específico, teníamos que pasar por una serie de procedimientos que finalmente sabíamos que no iban a tener un efecto inmediato, que es lo que las personas querían. Claro. Y logramos costear el 80% del cabotaje de los combustibles desde Biobío hasta Punta Arenas, y en cierta medida eso amortiguó un poco esta crisis que existía y entendiendo también en el periodo que nos encontramos. ¿Y esto cómo se manifestó? El resto del país ha estado en alza de un 6,4 más o menos pesos por semana, por jueves. Y nosotros partimos la primera semana con 3 y nos mantenemos con un alza solamente de 2 pesos, y cada vez nos vamos acercando más al precio de la región de Biobío, que es de donde sale nuestro combustible. Ahora, ¿qué pienso yo? Como magallánica, que hay que intervenir más adelante y hay que poner especial atención en las regiones extremas. Si acá sube el combustible o si el costo del combustible es mayor, nos afecta en todo lo que llega a nuestras mesas. Y creo que las regiones extremas tenemos que tener ciertos privilegios, o más que privilegios, son cosas de sentido común. Acá todo es más caro, acá desplazarse es más caro. Las personas que quieran salir de la región tienen que salir por el lado argentino o tienen que salir en avión. Vivir en Magallanes no es lo mismo que vivir en una zona céntrica donde están conectados por carreteras, por ejemplo, donde la fruta y la verdura, un ejemplo súper básico, es de mejor calidad y es más barato. Acá se sube el valor del combustible en el resto del país y se ve afectado directamente el bolsillo de cada uno de los hogares magallánicos. Y creo que en eso hay que avanzar. Mire, le voy a dar una estadística. Al 19 de octubre del 2019, día del estallido social, el precio de la benzina de 93 octanos en Magallanes costaba 753 pesos. ¿Ya? Al 19 de octubre del 2019. Wow. A marzo del 2020, cuando parte la pandemia, el incremento ya del combustible de 93 octanos había llegado a 820 pesos en Magallanes. Es decir, había subido más o menos 70 pesos en esos meses. Después, estamos hablando de marzo de 2020, 820 pesos. A enero del 2021, ya en toda la pandemia, recordemos que hubo una baja mundial también y que ahí se modificó el MEPCO acá y que pudo bajar hasta 70 pesos más o menos el precio de los combustibles. Bueno, se amortiguó bastante, pero igual hubo un incremento en plena pandemia a enero del 2021 que está terminando a 837 pesos. Pero de enero del 2021 a hoy día, diciembre de 2021, subió a 1.034, es decir, casi 200 pesos por litro la benzina de 93. ¿Por qué doy el ejemplo para todos los magallánicos de la benzina 93? Es la que más se utiliza en la región de Magallanes, incluido también el diésel, pero la de 93 es la que más cargamos casi todos los que tenemos vehículos. Entonces es mucho, es mucho. Por eso la demanda es comprensible también de ciertos magallánicos que se desesperaron. Justamente, y yo siempre he privilegiado el diálogo, ¿eh? De hecho, partimos el 31 de julio, antes que nada partió una movilización y un corte de ruta ahí mismo en la entrada de la ciudad y llamamos al diálogo y pedimos que ENAP pudiese transparentar los valores del combustible en Magallanes. Lamentablemente no participaron en las mesas de trabajo, sino expresaron una infografía explicando cómo se producía, qué es lo que se importaba, qué se producía en la región, etcétera, etcétera, y viendo también cuáles eran las alternativas para poder lograr una disminución, que es lo que pedían ellos, inmediato, que la inmediatez lamentablemente no existe en cuanto a la rebaja del impuesto específico. Y luego logramos este tema de la estabilización del MEPCO, esta baja, y luego se sumaron más personas, bloquearon la ruta y bueno, todo el mundo sabe lo que sucedió después. Tuvimos que seguir peleando y fue lo que yo viajé a Santiago y fue lo que pudimos conseguir como una medida realista y una medida que afectara directamente al bolsillo del Esa medida no es del gobierno de Sebastián Piñera, es una medida indefinida, ¿cierto?
Sí, hasta el momento sí, pero veamos qué va pasando más adelante. O sea, si existe alguna modificación de ley, va a depender del próximo gobierno. Es que se lo preguntaba porque hace pocos días una de las primeras preguntas que se le hace al presidente electo en su visita acá en la región de Magallanes es si él tendría alguna intención de eliminar el impuesto específico de los combustibles en las zonas extremas. No se le está pidiendo en todo el país, sino que en las zonas extremas. Y él lo dijo tajantemente que no, que sería una medida regresiva, que habría que potenciar también el uso de otros vehículos alternativos, entre ellos también la bicicleta. ¿Qué opinión le merece los dichos del presidente? Creo que he visto algunas otras declaraciones también, creo que no ha sido muy claro porque también hablaba de llegar a algunos segmentos que utilizaban el vehículo. Creo que hay que tener una visión mucho más amplia en Magallanes, porque acá el vehículo no es un bien de lujo. Las condiciones climáticas dicen otra cosa. Me imagino para todas las personas que pueden tener un vehículo en Punta Arenas, en Magallanes, lo que significa levantarte un día a las 6 de la mañana en el pleno mes de mayo, para ir a dejar a los niños a la escuela, por ejemplo. No es un lujo Magallanes tener un vehículo. Previene un montón de enfermedades, influenza, que los niños se resfríen. La verdad yo creo que es algo que tiene que replantear porque también es muy difícil focalizar cuáles son los más necesitados. Claro. ¿Cómo los focalizo? ¿Son los taxistas? ¿Son los fleteros? Que una buena cantidad de personas que ejercen este rubro, que lo vimos en pandemia, no se han formalizado. ¿Cómo llegó a ellos? Entonces es bien complejo hacer esas diferencias. Es como cuando quisimos intervenir en el tema del diésel. Nosotros no tenemos cómo hacer la diferenciación entre el diésel que puede consumir un vehículo de una familia y el de una empresa. No existe mecanismo de verificación. Por tanto, si nosotros rebajamos algo del diésel, lo más probable que, no recuerdo, no tengo la cifra exacta, más del 60%, si que no es el 70%, es consumido por empresas. Entonces, si nosotros rebajamos el cabotaje, estamos beneficiando a los grandes empresarios, no a la persona que hace uso doméstico del combustible. Y es así como para las personas que sí lo hacían, por ejemplo, los fleteros, que fueron quienes estuvieron participando en esta movilización, están trabajando en conjunto con el Ministerio de Energía en alternativas que promuevan el ahorro energético, ya sea cambiando sus vehículos, promoviendo la electromovilidad, buscando sistemas que les permitan ahorrar mayor combustible cuando trabajan. Hay un abanico de cosas que están trabajando, pero con algo súper focalizado. Nosotros, por ejemplo, de los fleteros, tenemos un catastro que vivimos en pandemia cuando se les permitió funcionar producto de que llevaban, por ejemplo, cosas al vertedero, que eran de primera necesidad. Entonces, creo que hay que ir sí focalizando en cierta medida, pero es muy, muy, muy complejo focalizar. Yo creo que aquí tiene que salir beneficiada la región completa. Claro, se lo preguntaba porque en medio de la pandemia, en alguna oportunidad, la actual diputada Sandra Mar elevó un proyecto de ley junto a otros diputados de la UDI para eliminar el impuesto específico en zonas extremas, especialmente en periodos así como de excepción, como el que estamos viviendo ahora. Sin embargo, los otros dos diputados de la región, que en ese momento es el actual diputado Gabriel Boric y Karim Bianchi, no votaron a favor del proyecto. O sea, el diputado Boric votó en contra. Él me comentó en algún minuto que era porque era hasta que durara el estado de excepción constitucional. Claro. Y como se pasó tan tarde a votación, queda menos de un mes. Entonces, esa fue la explicación que dio. El diputado Bianchi no fue a votar. Se ausentó, claro. Así que no, la verdad no tengo más respuestas sobre eso. Muchos se preguntan qué va a hacer de Jennifer Rojas a partir del 11 de marzo, porque usted el cargo lo deja al 10, el 11 no se tiene que presentar a trabajar, ¿cierto? ¿Qué es de Jennifer Rojas del 11 de marzo del 2022? No lo he pensado también. Pues quedan 2 meses y medio, ¿no? No queda nada. La verdad creo que un tiempo descansar, darle un poco de tiempo a mis hijos, a mi marido, a mis papás, a mis hermanas, que es muy poco lo que los veo, y luego retomar mi vida profesional. O sea, la verdad es que yo trabajo desde que tengo uso de razón, desde antes de titularme, incluso me encanta trabajar y buscar nuevos rumbos. La verdad que tengo varias cosas en mente. ¿Pero a usted le gusta la política? Sí, me gusta la política sana y me gusta la política constructiva. ¿Usted es militante? De Renovación Nacional, sí. ¿Se va a volver a insertar fuertemente en el partido? ¿Le agradaría postularse quizás a otros cargos después? No sé, participar más activamente en la política. Por el momento no está dentro de mis pretensiones. La verdad me lo han preguntado varias veces. Nunca me he puesto en el papel de una candidata.
así como tampoco nunca me puse en un papel de primera autoridad de la región. La verdad es que son cosas que uno va viendo paso a paso, por siempre uno dice que uno nunca tiene que escupir para el cielo. Pero por el momento quiero dedicarme a lo mío, dedicarme a mi familia, que la he descuidado un poco, la verdad, en cuanto a tiempo, y luego ver qué viene. Y si uno puede hacer un aporte desde la política, encantada, pero siempre pensando en una política constructiva, en lo que las personas quieren. Yo creo que ha quedado demostrado en los últimos años en nuestro país que la gente se aburrió del populismo, se aburrió de los políticos que viven peleando, de quien le pone el pie encima a uno u otro, y creo que valora a los políticos que tratamos de trabajar por el bienestar de la comunidad. Pero ¿le parece curioso, que se lo pregunto por ser militante de un partido político, que de los 5 parlamentarios electos en la última elección aquí en la región de Magallanes, la mayoría sean independientes, que no sean pertenecientes a un partido político determinado? Ese es un llamado a quienes sí tenemos militancia política. Justamente, algo no se está haciendo bien. En algo estamos fallando y algo tenemos que cambiar. Por algo las personas que son militantes de un partido no están yendo a cargos de elección popular o pierden, y las personas están prefiriendo a las personas que son independientes. Está súper claro. Yo creo que la política tiene que cambiar en Chile, desde todos los sectores. Tiene que existir además una renovación. No pueden estar siempre las mismas personas, tienen que dar espacio a personas más jóvenes, y no lo digo tan solo por un tema de edad, sino con ideas mucho más nuevas, y que vayan de la mano con la evolución de un país. Creo que eso es lo que tiene que cambiar. ¿Le sorprendieron los resultados parlamentarios de Magallanes? No, yo creo que era algo que teníamos previsto. ¿Pero pensaba que podía haber mayor renovación? En algún minuto sí, por supuesto, ¿sí? Hay cosas que sí sorprenden. Y esa renovación no cree que no se dio efectivamente de la mano del presidente electo, porque a mí, por ejemplo, me sorprende el hecho de que el presidente electo, si bien los votos no son traspasables, no haya logrado el Frente Amplio instalar a una senadora en Magallanes. Bueno, bueno, lo conversamos en varios programas, Juan Ignacio. Era tan difícil tener un pronóstico político en estas últimas elecciones. Sí, la ciudadanía ha cambiado tanto que cuesta tomar el pulso de lo que pueda pasar. Nosotros teníamos claridad de que podía tener, por ejemplo, ganar la senatorial Alejandro Kusanovich, Cristian Matheson también. También pensamos quizás que Sandra Mar podría haber sido una de nuestras parlamentarias, y no sucedió. Y bueno, ha sido todo tan extraño que hay que hacer la lectura ya con calma de qué es lo que está pidiendo las personas, que están pidiendo personas que sean un poco más agresivas en su discurso, que sean un poco más disidentes a los ideales de cada partido. La verdad es que creo que va a pasar, en mi caso, después de marzo, en hacer esa autocrítica de ver en qué se puede mejorar y en qué no se debe seguir fallando. Ahora, usted como líder de un sector político, como delegada presidencial también del actual gobierno, a su sector no le fue mal. Entonces, me refiero a las parlamentarias, no le pueden pasar la cuenta acá de que usted es la culpable de que le ha ido mal, porque no les fue tan mal. O sea, vuelven a instalar un senador tras 16 años, consiguen mantener un diputado como el caso de Cristian Matheson. Quizás en las presidenciales no les fue tan bien, pero en la segunda vuelta. Entonces, al hacer ese análisis se ve el vaso medio lleno en vez de vacío, ¿no? Políticamente, claro que sí. Sí, no nos fue mal. Porque, por ejemplo, vuelven a tener a Claudio Raunich como alcalde durante este mismo periodo que está usted como delegada presidencial. Y tuvo una votación mucho mayor a la que tuvo anteriormente. Eso claramente habla de la excelente gestión que ha tenido Claudio, que también es militante de Renovación Nacional, de cómo su gestión ha hecho una mejor comuna, y se han visto los avances, que me gustaría ver muchos más, porque tenía muchas cosas más planeadas dentro de su periodo anterior, pero producto de la pandemia tuvimos que cortar muchas cosas. Pero claramente es el resultado de lo que significa que una persona se la juegue por lo que está haciendo, se la juegue. Claudio Raunich es un ejemplo para mí. Él está en todas partes, está presente en cada necesidad, en cada momento importante, o sea, cosas tan simples. Hay un incendio y me ha tocado estar en reuniones con él y partimos al incendio, por ejemplo, donde hay una vecina que está con algún problema de discapacidad, también está pendiente en todas partes, vive en reuniones con las personas, ni siquiera por pandemia las paró. La verdad es que creo que es una de las personas que representa lo que necesitamos de los políticos en Magallanes.
Hoy en la mañana en el programa Las Cosas por su Nombre conversábamos con Lil Garcés y yo le hacía una reflexión. El gabinete, por ejemplo, el gabinete de Ceremis o de directores de servicio también del presente gobierno no se modificó mucho. No existió mucha modificación y ahí Lil ha sido Ceremi de Hacienda desde el inicio. Ahora es Ceremi de Gobierno subrogante, está Ceremi de Bienes Nacionales también, si mal no recuerdo. Sí. Y no, la verdad es que hemos ido caminando todos de la mano. ¿Por qué las seremías se han mantenido establecidas y con una continuidad y no así los intendentes o en este caso delegada presidencial? Se lo pregunto porque parte Cristian Matheson, ¿cierto? Como intendente que está desde marzo del 2018 hasta julio del 2018, un periodo muy corto. Después María Teresa Castañón desde julio del 2018 hasta febrero del 19. Después José Fernández de febrero del 19 a septiembre de 2020. Que curiosamente, junto a usted y José Fernández van a tener la misma extensión en meses. No sé si en días, voy a sacar la estadística exacta, pero ambos estuvieron 19 meses en el máximo cargo de autoridad. ¿Por qué nuevamente en el segundo periodo de Sebastián Piñera 4 máximas autoridades en la región? Creo que esa respuesta no la tengo que dar yo, la tiene que dar el mismo presidente, el ministro del Interior, porque creo que no soy adecuada ni podría ser muy autorreferente de decir que por algo fui la cuarta. Solamente puedo dar respuesta de que mi gabinete ha sido prácticamente el mismo, han existido muy pocos cambios. Y que ha sido un agrado poder trabajar con cada uno de ellos de la mano en un proceso que ha sido de aprendizaje. Muchas de las personas que integran el gabinete actual del segundo gobierno del presidente Piñera son personas que no habían incursionado en la política y que tuvieron que aprender de qué se trata esto y aprender a porrazos, la verdad, porque la política hace cosas que van en cierta medida coartando todas las ideas que uno pueda tener profesionalmente para el crecimiento de la región. O sea, de repente entrampan cosas que las personas no tienen por qué entender, en cosas que son desde muy pequeñas hasta muy grandes, de presupuesto, cosas domésticas, y ha sido un aprendizaje casi ya de 4 años, donde yo también fui parte de ese gabinete y con el que afortunadamente me sentí muy cómoda trabajando. Ahora, en los últimos 5 meses de su mandato, Jennifer, ha tenido que lidiar también con una autoridad paralela, en este caso, que es el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies. Gana las elecciones en primera vuelta en mayo y se instala como el primer gobernador regional de la historia en Magallanes. ¿Cómo es la relación con Jorge Flies? Yo nunca he tenido problemas con él, pero podría decir que en este minuto no tengo ninguna relación con él. Ya, pero no hay una conversación telefónica, no hay nada. Es que, a ver, siempre yo he estado abierta al diálogo y él también, según lo que he señalado en medio. Las veces que alguna vez solicité reunión las tuve, pero ya hace un par de meses no existe respuesta ni a los llamados telefónicos, ni a los mensajes de texto, ni a los correos electrónicos, ni siquiera a los oficios. Ya. Entonces, la verdad, no puedo decir, siendo súper sincera, que es lo que me caracteriza, que no tengo una relación hoy día con él y estamos viviendo un proceso súper complejo que termina el día de mañana, donde están afectados funcionarios públicos y que él no me ha dado solución. Y es una lástima que todo este tema haya tenido que salir públicamente, porque creo que las personas merecen mucho más que eso, ¿no? Las personas, los ciudadanos, no están para estar escuchando problemas domésticos, pero lamentablemente, como de su equipo se han filtrado procesos administrativos domésticos, me han consultado y yo he tenido que dar respuesta, pero hoy día sí estamos viviendo una situación compleja. ¿Y esa problemática, esa situación compleja, qué solución puede tener? Una solución netamente de voluntad, de dar el valor a lo que son los funcionarios públicos, lo que son las institucionalidades. Acá yo tengo súper claro, y lo hemos conversado durante esta entrevista, mi cargo tiene fecha de duración y siempre lo ha tenido. Sí. Y siempre yo estuve consciente, gane quien gane, hasta cuándo yo trabajaba. Es una meta que me propuse y es un tema personal. Pero los funcionarios, que son quienes hacen nuestra gestión, ellos tienen continuidad y hay que respetar los derechos de los funcionarios. Hay que respetar la carrera funcionaria y todo. Los funcionarios tienen un arraigo muy grande, sobre todo los míos, con lo que es el Ministerio del Interior. Son parte de la institución republicana más antigua de nuestro país. Sí. Y muchos de ellos llevan muchos años trabajando acá. Y en este tema ha sido fundamental todo lo que pasó con los edificios, que independiente que la intendencia, exintendencia, actual gobernación, fue traspasada al gobierno regional, existen documentos que acreditan que del año 2005, por un plazo de 50 años en adelante, iban a ser para el uso de los funcionarios del Ministerio del Interior, es decir, en el 2055. Y obviamente los funcionarios y la autoridad de turno, porque nosotros somos autoridades de turno, pero los funcionarios siguen.
Pese a eso, abandonamos el edificio ante manifestaciones desde el día que asumió. Lo encontré súper justo, el gobernador eligió por votación popular del GORE y nos fuimos. Tuvimos que vivirnos entre el edificio de calle Roca, que era arrendado por la exgobernación, y la torre que está en el Correo, ¿ya?, que es propiedad del Ministerio del Interior. El gobernador desde el mes de julio sabe que ese edificio de Roca tenía que entregarlo con fecha 31 de diciembre. Y desde julio que veníamos trabajando en cómo hacer este traspaso de los funcionarios para que contaran con las condiciones dignas para poder ejercer su labor funcionaria. Y eso lamentablemente no sucedió hasta el minuto. No se nos desocuparon los pisos que estaban pendientes. Tuve que reubicar a 13 funcionarios dentro de los pisos donde ya tenía funcionarios y 12 funcionarios más en la Casa de los Intendentes, actual Delegación Presidencial Regional, que es también de destinación del Ministerio del Interior. Y lamentablemente estoy esperando hasta el día de hoy que me abran la bodega del gobierno regional para poder sacar los muebles que nos corresponden para las distintas dependencias, que están todas debidamente inventariadas en el Ministerio del Interior desde hace muchos años atrás. Y esa problemática va a tener que darle otra solución quizás a partir del 11 de marzo el nuevo delegado y delegada presidencial. Pero por supuesto, yo por lo menos estoy tratando de dejarlo lo mejor posible armado para que los funcionarios trabajen de una forma cómoda. Y tendremos que acomodarlos en distintos espacios, pero recursos para malgastarnos tenemos. Ahora yo de verdad que no entiendo cuál es lo antojadizo de no querer entregar muebles que son de otro servicio, que no tienen nada que ver con uno. La verdad no veo cuál es el trasfondo de esto y debo decir, y mis funcionarios, las asociaciones han hecho declaraciones ya en 2 oportunidades y como todas las personas pueden ver, esas declaraciones no tienen ningún tinte político. Y ahora, hace pocos días hubo otra problemática en la Casa de los Intendentes, la antigua Casa de los Intendentes que está a un costado de la Iglesia Catedral de Punta Arenas, que estuvo involucrado su jefe de gabinete. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, ese día existió la recepción de la obra del mantenimiento de la calefacción que fue cancelado con fondos GORE. No olvidemos que el intendente era el jefe del gobierno regional y era el jefe del Ministerio del Interior. Ahora que se separaron las figuras, se anduvo dispersando un poco la cosa. Al momento de la unidad técnica hacer ya la recepción definitiva de la obra, quien tiene que tomar la responsabilidad sobre el lugar es el destinatario, es decir, en pocas palabras, el propietario. El propietario somos nosotros, Ministerio del Interior. Fue mi jefe de gabinete, porque yo estaba en una actividad, a recibir la casa, porque a partir de ese minuto, cualquier cosa que pasara en este edificio que es patrimonial, es responsabilidad del Ministerio del Interior. Y no le quisieron entregar las llaves, a él y a mi jefa del departamento jurídico los hicieron salir. No, fue la verdad. Pero hoy día hay funcionarios del Ministerio del Interior en la Casa de los Intendentes. Hoy día sí. Hoy día sí, porque finalmente tuvimos que pedir pronunciamiento de bienes nacionales, al Consejo de Monumentos todos se pronunciaron en los mismos términos que la casa es responsabilidad nuestra, que por motivos de seguridad cambiáramos la cerradura, porque estuvo 2 años en mantenimiento esa casa y había mucha gente que tenía llave, por tanto había que resguardar los bienes y finalmente tuvimos que cambiar la cerradura para poder tener llaves, porque en un minuto mi jefe de gabinete lo dejaron encerrado ese día dentro de la casa de los intendentes. Que lamentable porque en Magallanes tenemos que aprender a convivir entre todos. O sea, la única forma de que hagamos crecer esta región independiente del pensamiento político y la ideología es que todos podamos compartir de una muy buena forma. Jennifer Rojas, le quiero agradecer por haber estado presente en este último programa de 2021 del Barómetro en su 10º año al aire también. Encantada de estar acá con ustedes, con la tremenda audiencia que tienen y además aprovechar este minuto para desear una exitosa fiesta, ojalá de finalización de año a todas las familias magallánicas y desear un maravilloso año 2022, que es lo que merecemos. Muchas para gracias. Usted también y para todo su equipo de trabajo también desde Pingüino Multimedia le deseamos un feliz año. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Cuídense, recuerden que el coronavirus está al acecho ahí, estamos en medio de la pandemia y en estas fiestas de fin de año tienen que cuidarse de las normas sanitarias. La vacunación, recuerde que a partir del 1 de enero quienes no tengan la tercera dosis se les bloquea el pase de movilidad, así es que le quedan algunas horas para vacunarse. Así que un tremendo abrazo de fin de año para todos, se les quiere, se les respeta y nos juntamos en 2022 con más Barómetro en Pingüino Televisión. Chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría.
Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.